Estamos de regreso en la receta médica de la Z. Ya son las 11:36, martes 22 de junio. De junio. 2022. Se va rápido este mes. Así es. Mira, es bastante delicada la cirugía en los neonatos. sí, bastante los delicada. Infantes, los pero niños muy en interesante general. también. Sí. Muy interesante. Ahí depende Adelante, del doctora Norlis. Doctor, y cuando hablamos de cirugías ambulatorias, usted mencionó algunas situaciones, ¿verdad?, donde eran más frecuentes, algunas patologías. ¿Cuáles serían estas? Hablamos de la fimosis, que es algo que a muchas madres e incluso adultos, porque ojo, se da en niños y en adultos, ¿cierto? Así es. Entonces, la cirugía más frecuente en ambos grupos de edad. ¿En qué consiste la fimosis? Y háblenos un poquito de ese procedimiento quirúrgico. ¿Por qué es seguro hacerlo de manera ambulatoria? Muy bien. Fimosis como tal se refiere a un anillo del prepucio, un anillo muy estricto que impide que el prepucio del varón se pueda retraer. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es la piel que cubre el pene, que cubre el glande. Entonces, esa piel, en todos los recién nacidos, está presente la fimosis. Hay cierto grado de estrechez del prepucio que debe irse recuperando de manera fisiológica al cabo de días, meses. ¿Se puede recuperar con algún tipo de ejercicio o de manera natural? Normalmente no sería necesario. No sería necesario. Lo hace de manera natural. Sí, claro, porque el niño que va a tener la predisposición de liberarse de la fimosis espontáneamente lo va a hacer sin necesidad de ejercicios. ¿Por qué digo esto? Lo resalto porque, por un lado, hay muchas madres a quienes les resulta difícil intentar hacer el ejercicio cuando sus médicos pediatras se lo recomiendan, les da miedo, se dan cuenta de que el niño de alguna manera le molesta o le duele, y entonces puede ser peor la situación. Dice que le duele cuando la madre intenta retraer. Cuando le va a higienizar el área, doctor. Así y es. regresarlo a su posición A anterior. algunos niños Sí, se les produce cierta molestia. Entonces, por lo tanto, es preferible dejarlo evolucionar. Y si al cabo de unos meses o de un año el prepucio sigue estrechito y vemos que no se logra retraer y no se logra visualizar el glande, o sea, lo que decimos la cabeza del pene, pues entonces ya sí sería una consideración, una indicación para someter el niño a la ¿A qué edad específicamente, circuncisión. doctor, se le realizaría? La circuncisión en realidad se puede realizar a cualquier edad. Incluso la realizamos en recién nacidos, sobre todo por solicitud e insistencia, puedo decir, de algunos padres que tienen la convicción, ya sea por religión, por cultura, por costumbre, por lo que sea. Y por facilidad. Exacto, prefieren que le hagamos la circuncisión a los recién nacidos. Pero yo lo voy a hacer totalmente honesto, y lo soy con los padres de los niños. De su opinión. Si el niño no tiene una estrechez importante y no le está ocasionando ninguna molestia, o peor, una infección urinaria, si no le ha ocasionado infección urinaria, yo soy de la opinión, como cirujano pediátrico, que es preferible esperar a cercano el año de edad para hacer la cirugía. Antes se intentaba hacer antes de los 5 o 6 meses porque había la falsa creencia de que los niños menores de 6 meses tenían poca sensibilidad en su cuerpo entero y sobre todo en el área del pene, del prepucio. Sí. Okay. Y muchos niños, según ahí se menciona en algunos libros, se operaban hasta sin anestesia. Y esto para mí es una crueldad. Si yo no solo voy a hacer un hijo mío, no solo voy a hacer al hijo de nadie. Claro. Yo lo hago bajo anestesia, preferiblemente local, pero también con la ayuda general. ¿Y qué complicaciones tienen entonces la fimosis, doctor, en un niño? Bueno, una fimosis, ya cuando se mantiene en el tiempo, puede ocasionar que el niño tenga infecciones urinarias. Sabemos que hay muchas infecciones urinarias en los niños que son asintomáticas, o sea, no dan ninguna molestia, no dan fiebre, no dan malestar, pasan desapercibidas. Y estas infecciones urinarias en los niños, si no son corregidas adecuadamente, pueden ocasionar en un futuro
insuficiencia renal. Estos son algunos casos de adultos jóvenes que empiezan a sufrir de presión arterial a los 25, 30 años, y el antecedente que tienen es que en su niñez padecieron infecciones urinarias que no fueron conocidas y por lo tanto manejadas. No fueron Bueno, llamados al vámonos médico. con el público. El doctor Cisneros tiene una inquietud. Sí, Vamos a aprovechar. El doctor casi responde, pero me voy un poquito más. En el sentido del tema religioso, sabemos que hay casos, eso para que el pueblo pues los escuche, que no tienen una indicación médica, sino que obedece al orden religioso. Sí, Entonces, a en una ese sentido, lo cubren los seguros, no lo cubren, estaría eso involucrado con lo ético, no, hay un protocolo en ese sentido, porque sabemos que si la fimosis no se opera, pues puede haber complicaciones para fimosis y demás, pero en este caso, ¿cómo se maneja eso? O sea, usted se refiere a cómo manejar la autorización. Si de se una opera, si no, en esos Sí. casos, que no es por indicación médica, sino por el que obedece al orden religioso. Bueno, en realidad la indicación médica indiscutible para hacer la circuncisión es la fimosis, o que se haya presentado una complicación a consecuencia de ella, por ejemplo la parafimosis. Pero en caso de que Explique, doctor, qué es la parafimosis. la parafimosis es cuando se retrae de manera, digamos, involuntaria o accidental el prepucio, como decía en un principio, ahí como un anillo rígido que hace que el prepucio esté muy estrecho. Si se retrae por detrás de, valga la redundancia, del glande, puede hacer que este se inflame, se hinche y sea muy doloroso. Como una gomita así. que está. Exacto, es como si le pusieran Bien un apretado. torniquete, como decimos, Y una no gomita regresa apretando. otra vez. Y Y no, no si no vuelve se le hacia regresa a tiempo. Rápidamente. 809-732-0101, 809-200-0101 Muy y el importante 855-221-0101. Si no se regresa puede haber lesiones, ¿verdad? Claro, pero respondiendo Adelante, al doctor, doctor antes de Cisneros, tomar la primera llamada. la importancia, o sea, digamos, el factor que nos puede ayudar a hacerle una circuncisión a una persona que no tenga fimosis, como digamos la excusa de que sea de tipo religiosa la convicción, la logramos simplemente a sabiendas de que hay otras digamos, beneficios de Ahora la sí. circuncisión. Y por ejemplo, Es así. Sí, sí. ¿Sí? hay una llamada. No, adelante con el ejemplo, doctora. Bueno, Antes de- por Hay ejemplo, varias, aquí pero hay muchas tenemos llamadas, los pero adelante, ginecólogos Juan. que saben que se ha asociado el llamado cáncer de cuello uterino Ok. en las Sí, mujeres, claro. se ha asociado a tener parejas, hombres que no se habían circuncidado, que Muy se cierto. almacena una secreción que se llama esmegma, Así es. que se ha asociado al cáncer de cuello uterino, y hay estudios de eso desde hace décadas. Sí, Así sí, hay es. evidencia. Buenos días, receta médica. Adelante. Receta médica, buenas. Buenas. Adelante. Una persona que use un medicamento anticonvulsivo, ¿se puede tomar la vacuna de COVID? Sí, claro. Sí, claro que sí, se lo puede poner su vacuna, aunque tome medicamentos para evitar las convulsiones. Buenos días, receta médica. Epiléptico, claro, se puede. Adelante. Buenos días. Sí, adelante. Sí, mire, yo soy un joven de 27 años. Ujú. Yo quiero saber por qué cuando yo tengo relaciones con mi pareja en la noche, y si no me mando al baño a lavar, al otro día amanezco con pitas, alteraciones. Solamente me pasa cuando no voy al baño. Bueno, habría que hacer la evaluación. Yo lo que le recomendaría es que usted visite un urólogo, que es el especialista en el área, en este caso un urólogo de adultos, que le puede evaluar, porque tal vez usted tenga una fimosis y no se ha dado cuenta, y tal vez se beneficie de la circuncisión. Alguna sensibilidad. Sí, sí, es importante. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. La Adelante. pregunta que yo voy a hacer está fuera del contexto que ustedes están analizando. Yo quiero preguntarle, un jovencito de 17 años que uno sienta que tiene el pene pequeño, ¿se le puede hacer algún procedimiento para que le ¿Tiene crezca? el pene qué? Repite. Pequeño. Pequeño, que ya Micropene. tiene 17 años. ¿Es gordito? Bueno, ¿Es señora, gordito? No. le puedo decir que el pene es un órgano que no tiene una forma ni un tamaño estándar.
todo hombre, independientemente de la raza, independientemente de la edad, puede tener un pene distinto incluso a su hermano gemelo. O sea, no podemos calificarlo de que sea pequeño o no hasta no definir si tiene lo que se llama un pene hundido o un micropene por una causa tal vez hormonal. Sea lo que sea, lo ideal es siempre la evaluación por un especialista. Que sucede mucho con los niños que tienen sobrepeso, que la grasa que está en la región púbica, a veces los padres creen, no, tiene el pene pequeño, pero cuando tú retraes esa grasa, sale es realmente el tamaño real. Pero es bueno que hacer, en los casos que hemos atendido, luego de hacer la circuncisión y poder liberar el pene, sale y se ve una longitud mayor de lo que se veía antes de operar. Y realmente es importante en estos casos que esa madre acuda a un médico endocrinólogo a hacer una evaluación hormonal. Efectivamente. Yo he enviado esos casos y se han dado buenas respuestas. Efectivamente. Es importante que sea a tiempo, porque si se pasó de cierta edad es difícil entonces conseguir cualquier resultado. Buenos días, receta médica. Adelante. Recuerden que estamos hablando acerca de la cirugía pediátrica ambulatoria en el día de hoy, en la receta médica de la Z. Buenos días, receta médica. Gracias, buenos días. Adelante. Gracias. Buen día para todos los médicos. Gracias. Mi pregunta va para el doctor Cisneros. Una joven de 18 años ya ha tenido sobrepeso, ha bajado y subido ya varias veces, pero sus cenitos se le han caído bastante. A su edad, 18 años, y un poquito sobrepeso, ¿se le puede hacer un levantamiento de senos? ¿Me puede ayudar, por favor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo no soy el invitado, pero con el permiso de Güemes. Sí, cuando hay sube y baja de peso, hay un problema de continente y contenido. O sea, el contenido, que es el tejido mamario, y el continente, que es la piel. La piel tiene dos condiciones. Se va a dejar estirar por las fibras elásticas cuando hay aumento, que es lo mismo que pasa cuando se llena de leche con relación a las mujeres grávidas. Ahora, cuando el contenido ha disminuido y ha bajado, hay una flacidez de la piel y eso es normal. En el sube y baja de peso pasa eso. No solamente pasa con la glándula mamaria, sino que pasan con los brazos, también pasa con la cara, con el cuello. De manera que eso es una dinámica natural en el sube y baja de peso. Ahora, de que sí se puede hacer un levantamiento que implica recoger la piel y reafirmar la mama, sí se pudiera. Doctor. Sí, bueno, hablando con nuestro querido invitado, indudablemente la fimosis sigue siendo la primera causa de esa cirugía ambulatoria, pero tenemos las hernias, doctor. Esas hernias umbilicales, esas hernias que son inguinales, y esos escrotos cuando se llenan de líquido, como usted muy bien mencionaba, también lo vemos con frecuencia en esos niños, los hidroceles, así es. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son las razones por las cuales la etiología, por qué se forman esas hernias al nivel umbilical. En nuestros niños, ¿a qué edad inician, no? Bueno, las hernias, tanto umbilicales como inguinales, en niños son una patología del nacimiento, congénita. Son defectos en diferentes niveles. En el caso del ombligo, digamos, lo que se llama la fascia de los músculos rectos abdominales, no terminó de cerrarse al momento de que se cayera el ombligo, que debe ser algo fisiológico. En el caso de las hernias inguinales, hay una estructura que pertenece al peritoneo, a la membrana que está dentro del abdomen, que debe también cerrarse al momento del niño nacer. Se llama proceso peritoneo vaginal. Cuando estas dos estructuras no se cierran, permanecen abiertas, permeables, se producen esas hernias. En el caso del ombligo. Continuamos con el público. Luego entonces vamos a retomar las preguntas aquí en la mesa. Buenos días. Receta médica. Adelante. Buen día. Felicidades por el espacio. Adelante. Mis respetos a todos. Nosotros nos hicieron la circuncisión cuando teníamos 11 años. Entonces me dejaron el glande, me dejaron expuesto el prepucio, que no se trae, cosieron. Entonces, con el pasar de los años, he sentido que tengo poca sensación en el glande porque se ha mantenido expuesto al pantaloncillo, arroz y eso. Buen día, espero por la radio. Doctor. Bien, ese es uno de los temas controversiales acerca de la realización o no de la circuncisión.
el tema de que si algunas personas han informado el tener una sensibilidad ya sea aumentada o ya sea reducida principalmente, y esto lo han asociado al antecedente de que se le hizo la circuncisión. Pero ya por muchos estudios psicológicos y de orden de salud sexual se ha determinado que el glande, la sensibilidad propia del glande puede ser controlada como en el acto, digamos, sexual, es más que nada emocional. O sea, los retractores de la circuncisión, como por el hecho de que esta reduce la sensibilidad del glande, han ido siendo eliminados poco a poco. O sea, no podemos atribuirle a la circuncisión el hecho de que usted refiere a una sensibilidad alterada en su glande. ¿Cuál es su opinión, doctor? O sea que esa piel no se hace por pregunta, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que los padres a veces, esa piel no se hace más gruesa y por lo tanto disminuiría quizás la sensibilidad. La sensibilidad. ¿No? Eso es lo que él está preguntando. Yo creo que yo le voy a decir algo, doctor. Yo en el sentido de que he visto varias técnicas de circuncisión. Hay casos donde yo he visto que se llevan prácticamente el prepucio completo y otras veces lo dejan a un nivel que cubre parte del glande. No sé si usted tiene ese mismo concepto. Bueno, claro. Miren, por ejemplo, en sociedades donde no es obligatoria la circuncisión, entiéndase, no es obligatoria porque no es de índole religiosa, como en el caso de los judíos. Así es. Y voy a poner el ejemplo en particular, sociedades como España, donde no es obligatoria ni religiosamente ni culturalmente la circuncisión, lo que se practica es la postoplastía. Es decir, el niño que tiene el prepucio cerrado, o sea, que tiene una fimosis, se le hace una cirugía de liberación de ese anillito, y se le deja de modo tal de que se logra al final de la cirugía que el prepucio pueda retraer con facilidad y así ayudar al niño con la higiene, evitar infecciones, pero se le conserva el prepucio. Doctor Cisneros. Mira, hay algo que le preocupa sobre todo a las madres, al pueblo dominicano, pero sí vemos que a las madres le preocupa, y es la edad en que se debe operar la hernia, porque ellas plantean, bueno, el médico me dice que cuando usted es más grande se cierra sola, la del ombligo, sí, no, entonces esa controversia, ¿y a qué edad operarla y cómo sería? Bueno, yo agradezco mucho esa pregunta, es una de las preguntas también importantes, porque penosamente hay todavía médicos que no tienen la información correcta y no orientan adecuadamente. El calendario quirúrgico. Exacto, acerca del calendario quirúrgico. En el caso de las hernias umbilicales e inguinales debemos diferenciarlas. Las umbilicales usualmente no se complican, número uno. O sea, no hay que salir corriendo a operarlas, no suelen ocasionar ninguna molestia. Aunque ese ombligo de tetera que usted menciona preocupa a los familiares. Y siempre hay un vecino, un amigo, un familiar, una abuela que va a opinar y le dice que le ponga una faja, que le ponga una moneda, que le ponga un tape. Así decía la doctora Noli aquí. El ombligo. Y eso en realidad no ocurre. Una fajita. Lo que sí ocurre es que al paso del tiempo, ese orificio donde está la hernia umbilical, con el fortalecimiento de los músculos del abdomen, ese orificio se va cerrando. Y si el diámetro no es muy grande al momento de la hernia, de producirse la hernia al nacimiento, se puede esperar incluso hasta los 3, 4 o hasta los 5 años, esperar que ese orificio, que esa hernia se cierre espontáneamente. Por lo tanto, no solemos operarla a menos que haya otra situación. Otra complicación. En el caso de las hernias inguinales, por el contrario, sí suelen producir complicaciones. Sí puede haber lo que se llama un encarcelamiento o estrangulamiento de las hernias, y esto se convierte en una situación de emergencia. Eso produce mucho dolor, y mientras más rápido se pueda resolver, se puede evitar una complicación tan grave como la que sería resección de parte del intestino. Entonces, por eso las hernias inguinales sí debemos operarlas tan pronto sabemos que están presentes. Desde que a un niño se le diagnostica la hernia, debería empezarse los preparativos para operarla. Pero doctor, que no fue porque dejan a llorar al niño, ¿no? ¿Lo de la hernia umbilical? Sí. No, definitivamente no. Lo que pasa es que en el momento en que el niño llora, se evidencia más fácilmente el bulto a nivel umbilical. Cundo, llévatelo.